Hola, es un placer saludarte. Hoy quiero hablar sobre un tema que afecta a muchas personas que dependen de una pensión del IMS bajo la Ley 73. Es comprensible que exista una sensación de cansancio y decepción cada vez que se revisa el monto mensual que se recibe. Esta no es una experiencia aislada, es la realidad cotidiana de quienes dedicaron décadas enteras a trabajar con la esperanza de disfrutar de una vejez tranquila solo para descubrir que el dinero apenas alcanza para cubrir lo básico. Con el aumento constante del costo de la vida, desde los alimentos hasta los servicios básicos y los medicamentos, es fácil sentir que la pensión se ha quedado estancada, como si no reflejara el verdadero esfuerzo de una vida laboral completa. A medida que pasa el tiempo, esta insatisfacción se transforma en una duda más profunda. Muchos pensionados se preguntan si el cálculo que se realizó en el momento de su jubilación fue realmente correcto. Existen quienes perciben que algo no está bien, que el monto recibido no corresponde a los años trabajados ni a las semanas cotizadas. Esta inquietud no surge de manera aleatoria, sino que se alimenta de comparaciones, conversaciones con otros pensionados o simplemente de la observación de que a pesar de que el salario mínimo ha aumentado considerablemente en los últimos años, su pensión no ha seguido el mismo ritmo. Para aquellos que comenzaron a cotizar antes de 1997 y hoy están pensionados bajo el régimen conocido como Ley 73, esta duda tiene un fundamento legítimo. Durante años, miles de pensiones fueron calculadas bajo criterios que ya no son sostenibles legalmente. No es un rumor ni una interpretación personal, sino un tema que ha sido minuciosamente analizado, discutido y resuelto en los más altos niveles del sistema judicial mexicano. Durante un extenso periodo, el Instituto Mexicano del Seguro Social utilizó una referencia denominada Unidad de Medida y Actualización, conocida como UMA, para determinar el monto de muchas pensiones del régimen anterior. Esta unidad fue creada con el propósito muy específico de evitar que el aumento del salario mínimo encareciera automáticamente multas, créditos y otros trámites administrativos. En ese contexto, la OMA tenía su razón de ser. Sin embargo, el problema surgió cuando se decidió utilizarla también para calcular pensiones que por ley estaban vinculadas al salario mínimo. La diferencia entre una y otra referencia no es trivial. En los últimos años, el salario mínimo ha tenido incrementos significativos que superan con creces la tasa de inflación. En contraste, la UMA ha crecido de una manera mucho más moderada, alineándose únicamente con el ritmo inflacionario. Al optar por la UMA en lugar del salario mínimo para calcular pensiones de la Ley 73, el resultado fue evidente: pagos mensuales inferiores a lo que legalmente correspondía. Esta no fue una situación aislada, fue una práctica sostenida a lo largo de los años que impactó directamente en los ingresos de miles de jubilados. Cada vez que el salario mínimo aumentaba sin que esto se reflejara en la pensión, se trataba de dinero que dejaba de llegar al bolsillo de quienes ya no contaban con otra fuente de ingresos. Mes tras mes, año tras año, esa diferencia fue acumulándose. Ante esta situación, algunos pensionados decidieron no quedarse en silencio, buscaron asesoría, presentaron inconformidades y llevaron sus casos ante los tribunales. Lo que comenzó como reclamos individuales se transformó gradualmente en un tema de interés nacional. Finalmente, esta discusión alcanzó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tras analizar el marco legal fue clara en su resolución. Para las pensiones otorgadas bajo la Ley 73, el uso de la OME como referencia es incorrecto. La legislación vigente al momento en que esas personas cotizaron establece que el cálculo debe basarse en el salario mínimo, no en una unidad creada posteriormente. Con esta resolución se confirmó que el INS debe ajustar los cálculos y corregir las pensiones afectadas. Este fallo no implica un apoyo extraordinario ni un beneficio temporal. Se trata del reconocimiento de un derecho. Cuando una pensión se recalcula correctamente, el nuevo monto se integra de forma permanente al pago mensual, lo que significa que el aumento no se desvanecerá con el tiempo y también se considerará para pensiones derivadas como las de viudez. El impacto económico puede ser significativo. En los casos que ya han sido revisados y corregidos, se han observado incrementos mensuales que varían según la situación de cada pensionado. Factores como las semanas cotizadas, el salario promedio de los últimos años laborales y el nivel en el que se aplicó
el tope influyen directamente en el resultado final. En muchos casos, la diferencia representa varios miles de pesos adicionales cada mes. Además del ajuste hacia adelante, hay otro elemento clave, el pago retroactivo. Cuando se determina que una pensión estuvo mal calculada durante un periodo determinado, Ailins tiene la obligación de devolver la diferencia correspondiente a los meses anteriores. Este pago generalmente se realiza en una sola exhibición y puede representar una suma considerable dependiendo del tiempo y del monto que se dejó de pagar correctamente. Para muchas familias, este retroactivo representa un respiro financiero, permitiendo saldar deudas, cubrir gastos médicos pendientes o simplemente recuperar un poco de la estabilidad que se había perdido. Es fundamental entender que este pago no es automático en todos los casos, pero sí se convierte en un derecho cuando se confirma el error en el cálculo. Sin embargo, no todas las personas pensionadas pueden acceder a este recálculo. Existen condiciones muy específicas que deben cumplirse. La primera es haber comenzado a cotizar en el IMS antes del 1 de julio de 1997. Esta fecha marca la diferencia entre el régimen anterior y el sistema de Afore. Quienes iniciaron su vida laboral después de esa fecha están sujetos a reglas distintas, por lo que este tema no les aplica. La segunda condición es haber elegido en el momento de jubilarse el régimen de la Ley 73. Esto implica que la pensión se calcula con base en semanas cotizadas y salario promedio y no con los recursos acumulados en una cuenta individual. La tercera condición es que la pensión sea pagada directamente por el IMS, no por una aseguradora privada bajo la modalidad de renta vitalicia. Un punto crucial es que este derecho también puede aplicarse a pensiones por viudez. Si la persona fallecida cotizó antes de 1997, se jubiló bajo la Ley 73 y su pensión fue calculada utilizando la UMA, la pensión derivada también puede estar incorrecta. En esos casos, el viudo o la viuda tiene derecho a solicitar la revisión y el ajuste correspondiente. Una vez que se confirma que se cumplen estos requisitos, surge la pregunta clave: ¿qué se debe hacer para que el recálculo se lleve a cabo? En algunos casos, el propio IMS ha comenzado a revisar expedientes de oficio, es decir, sin que el pensionado tenga que solicitarlo. Hay personas que han notado el ajuste directamente en su depósito mensual o han recibido un pago retroactivo sin previo aviso. Sin embargo, no es recomendable depender únicamente de este proceso automático. El volumen de expedientes es considerable y es posible que muchos casos no sean revisados de inmediato. Por ello, si una persona considera que cumple con los requisitos y no ha visto ningún cambio, puede iniciar el trámite de forma directa. El procedimiento es personal y gratuito. Debe acudirse a la subdelegación administrativa del INS correspondiente, no a la clínica familiar. Es importante llevar identificación oficial vigente, CURPA actualizada, la resolución de pensión y un comprobante reciente del pago que se recibe. Con estos documentos se solicita formalmente la revisión del cálculo de la pensión, haciendo referencia a la aplicación indebida de la UMA conforme a los criterios judiciales vigentes. El personal del INS debe recibir la solicitud, entregar una acusa y asignar un folio. A partir de ese momento, el expediente entrará en proceso de revisión. Aunque el trámite puede tardar algunas semanas, el resultado, cuando procede, es la corrección del monto mensual y la determinación del pago retroactivo correspondiente. Es fundamental tener precaución con personas que ofrecen ayuda a cambio de dinero. Este trámite no requiere intermediarios ni gestores y cualquier cobro por realizarlo es una señal de alerta. Nadie externo puede acelerar el proceso ni garantizar resultados a cambio de un pago. Por último, es importante aclarar que un aumento en la pensión del IMS no afecta otros apoyos sociales. La pensión contributiva del IMS y la pensión para adultos mayores del gobierno federal son programas distintos y compatibles entre sí. Recibir una no excluye la otra. Por lo tanto, revisar la situación personal, confirmar fechas y documentos y ejercer este derecho puede marcar una diferencia real en la calidad de vida durante la etapa de retiro. No se trata de un favor ni de una concesión especial. Es simplemente la corrección de un cálculo que debió hacerse correctamente desde el inicio. El tiempo que se invierte en informarse y actuar puede traducirse en una mayor seguridad económica para los años venideros. Te invito a suscribirte al canal para seguir explorando temas que impactan la vida de quienes como tú buscan entender mejor el sistema de pensiones y asegurar un futuro más estable. M.